eran 100 ovejas. ¿Cuánto le interesa conocer la palabra del Señor? Amén. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y estamos en el capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Deje de pasadita recordarle que los días viernes a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico en esta iglesia. Viernes a las 7 de la tarde usted puede venir y participar de un estudio muy dinámico donde todos participamos, opinamos y venga, porque es bien importante que usted conozca la palabra de Dios en profundidad. Estamos en el capítulo 10 de Hebreos, carta a los Hebreos, y lo vamos a tomar del verso 26. Ahí vamos. Ahí quedamos la semana pasada. Hebreos 10:26. Si lo encuentran, me regala un amén bien fuerte. Quiero saber que tiene en sus manos la Biblia, que está leyendo conmigo. Me interesa que sepa que lo que yo enseño está en la Biblia, que no lo estoy inventando. Solo voy a leer unos pequeños versículos al principio para que se oriente de qué se trata y luego trabajamos en el pasaje. Dice el verso 26: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Lo vamos a dejar hasta ahí. En realidad vamos a tomar todo el resto del capítulo que queda, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Quiero que sepa que esto es uno de los pasajes más aterradores de la Biblia. Es uno de los pasajes más aterradores de la Biblia, donde el escritor de la carta a los Hebreos dice: ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con alguien que ha gustado la salvación, que ha sido santificado, que ha disfrutado del Espíritu de gracia y que luego decide pisotear la sangre del pacto y abandonar su salvación? Lo único que le queda a esa persona, dice el escritor de la carta, es una horrible expectación de juicio. Lo único que le queda como resultado, si después de haber conocido a Cristo abandona la salvación, lo único que le queda como resultado es el fuego del infierno. Claro, cuando leemos esto, hermano, dan ganas de que todos los días haya culto y venir todos los días a la iglesia. Voy a preguntar, porque de repente puedo estar equivocado. ¿Hay alguien acá que quiere irse al infierno? Levante la mano los que quieran ir al infierno a pasar una eternidad con el diablo y sus ángeles caídos. ¿No? Yo no. Yo creo que nada. De estar más perdido allá afuera quieren pasar la eternidad en el infierno. Claro, cuando leemos el pasaje así, desde el verso 26 para adelante, sin tener en cuenta lo que hemos venido hablando desde el principio de la carta, es fácil confundirse y es fácil llegar a pensar que lo que está diciendo el escritor, que un salvo podría llegar a perderse. Yo he llamado al tema de esta mañana: los salvos no se pierden. Los salvos no se pierden. ¿Por qué tengo la seguridad de plantearlo en base a, inclusive leyendo el pasaje que he leído? Porque hemos tenido el cuidado en esta iglesia de seguir la carta a los Hebreos desde el primer versículo. Porque cuando un predicador, un pastor, un ministro de Dios quiere explicar una verdad bíblica de cualquier pasaje de la Biblia, lo primero que tiene que tener en cuenta de forma, pero absolutamente radical, es el contexto de lo que se viene diciendo.
No hay nada más peligroso, no hay nada más salvaje, no hay nada más dañino que escuchar textos bíblicos sacados de contexto. Inclusive, hasta una conversación común y corriente fuera de contexto puede ser dañina. Hay dos personas conversando y alguien pasa y escucha una frase y dice, no sabe lo que le estaba diciendo. Sí, pero no escuchaste toda la conversación. No te puedes hacer una idea de lo que están hablando solo porque escuchaste 2 o 3 frases. ¿Está aquí, familia preciosa? Amén. La hermenéutica o la ciencia de interpretar Biblia me exige, al momento de hacer una exégesis a un pasaje bíblico, por lo menos considerar 2 contextos. Son varios los contextos que deben ser considerados en un pasaje bíblico, pero por lo menos 2 básicos importantes, y lo digo con pie de plomo porque tenemos una hermana que está estudiando hermenéutica acá en el Instituto Bíblico y me está mirando con ojos de asesino. Hay 2 contextos que son fundamentales. El primero, fundamental y básico, es el contexto literario. Cuando hablamos de contexto literario, estamos hablando de que nosotros al leer el versículo 26, hacemos un alto y luego decimos, ¿de qué viene hablando el escritor? ¿Qué es lo que dijo 2 versículos antes? ¿Qué dijo 10 versículos antes? ¿Qué dice 2, 3, 5 versículos después? Tengo que entender de qué viene hablando, contexto literario. No es llegar y tomar un texto y decir, mira qué lindo que dice nada. No. Déjame entender de qué viene hablando. Hace años atrás se leyó una carta de Abraham Lincoln. Y en una parte de la carta decía, si los negros en esta nación no van a tener los mismos derechos que los blancos, prefiero hacerme comunista. Si usted leía la frase al final decía, prefiero hacerme comunista, y alguien dirá, ¿cómo Abraham Lincoln va a querer ser comunista? No, pero el contexto de la carta es que si los negros no iban a tener los mismos derechos de los blancos, él prefería ser. Era un extremo. Él nunca iba a ser comunista, no quería serlo. Estaba exagerando para realzar una verdad. ¿Me está entendiendo? Amén. Teníamos que entender el contexto de la carta. Lo mismo ocurre aquí. Tú miras el verso 26 y dices, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, fuego, infierno, castigo eterno. Claro, si tú lo miras así, dices, wow, o sea, un salvo puede llegar a perder la salvación. El problema es que el contexto de lo que ha venido diciendo todo el libro de la carta de los Hebreos, el escritor de los Hebreos afirma que la salvación es para siempre. Y en toda la carta él ha venido diciendo que la santidad que Cristo nos regala es para siempre y que la perfección de nuestra vida es para siempre, que es un sacerdote que murió por nosotros para siempre. Amén. Imposible que si la carta fue inspirada por el Espíritu Santo, el escritor en una parte diga una cosa y en otra parte diga otra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Amén. Así que el contexto literario ya los deja un tanto tranquilos. Pero aún así, si el pasaje se vuelve gris, aún así si el pasaje se vuelve oscuro y difícil de entender, hay otro contexto que es muy importante tener presente, que es el contexto general o contexto teológico. ¿Y a qué se refiere con contexto general o contexto teológico? Cuando le preguntamos a toda la Biblia, a toda, ¿qué dice Dios respecto al asunto que estamos tratando? No solo que dice el escritor de la carta, sino que dice todo el resto de la Biblia respecto a la salvación. Y entonces le podemos preguntar directamente a la Biblia, Señor, ¿se puede perder un salvo? Ya no le estoy preguntando solo al escritor de Hebreos, le estoy preguntando a toda la Biblia, Señor, ¿se puede perder un salvo? Y hoy día quisiéramos hacer un poco de práctica de interpretación. Y vamos a plantear esta pregunta. ¿Se puede perder un salvo? Yo creo que usted esta pregunta retórica la haga en su corazón y en su mente. Es muy fácil para algunos pararse en una posición tradicional, conservadora, y decir, sí, si peca se pierde. Yo estoy enseñando a este hermano porque sufro tremendamente cuando veo buenos hermanos, buenos cristianos que aman a Dios,
viviendo un evangelio del terror. Cristianos que se levantan en la mañana aterrados, no vaya a ser algo hoy día que me quite la salvación. No quieren prender la radio porque vayan a escuchar una salsa de Marc Anthony y se pueden ir al infierno. Preocupados de qué van a comer. Se podrá comer esto. Ay, yo habré ofendido hoy. Me estará por castigar de nuevo. Cristianos que viven un evangelio bajo amenaza. Como si Dios tuviera necesidad de amenazarte. Si pecas, te mando al lago de fuego para que te hagas chicharrón. Preguntémosle a la Biblia. Hay cristianos que están agarrados de ese pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, cuida tu salvación con temor y temblor, y lo tienen tan mal interpretado que ellos creen que un cristiano puede cuidar su salvación. Pero plantéate esto, si no pudiste hacer nada para ser salvo, ¿qué podrías hacer para mantenerte salvo? Porque para ser salvo, el único que intervino en tu vida fue Dios. Amén. Pablo dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Si yo no pude aportar a mi salvación nada más que mi propio pecado, ¿qué podría hacer yo en mi vida para mantenerme salvo? ¿Qué puedo hacer yo para mantenerme santo? Hay unos hermanos que son de línea legalista, de línea dura, que manténgase santo, hermano. Mire que cuando lleguemos allá arriba, si su vestido tiene una manchita, una arruguita que tenga su ropa espiritual, usted se va a infierno. Entonces, ¿de qué me sirvió haber creído en Cristo? Haberlo recibido como Salvador, haber tratado de ser miembro de la iglesia durante toda mi vida, si al final cuando llegue arriba igual me pueden mandar para el infierno. Es una lotería. Imagínate que lleguemos después de estar una vida predicando el evangelio, sirviendo a Dios, llegar allá arriba y que Dios no diga la vuelta, deja reventarte el vestido. Está mal planchado. Tienes una arruga. Pero la Biblia dice, Pastor Miguel, que vamos a estar frente a Él y que tenemos que estar con nuestras ropas sin manchas ni arrugas. Sí, pero esas manchas y esas arrugas las quitó Cristo en el Calvario. Amén. No dependió de mí. Nunca va a depender de mí. ¿Está acá? Amén. Ay, que me miran con los ojos así como, no sé si me están amando o me están odiando, pero me gusta como mismo. ¿Puede perderse un salvo? Esa es la pregunta que hacemos hoy. ¿Puede un creyente por iniciativa propia dejar de ser salvo? ¿Puedo yo decidir dejar de ser salvo? ¿Puedo decir, ya no quiero ser más salvo, ya? Pues me olvido de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, ni del evangelio, ni de los pastores, ni menos del diezmo, me voy. Quiero perderme, yo quiero perderme, estar toda la vida en el infierno. Me gusta saber de que me van a dar vuelta en la parrilla. ¿Puedo por iniciativa propia perderme? No tengo tiempo esta mañana, naturalmente, para revisar todos los pasajes que la Biblia habla respecto a la seguridad de nuestra salvación. Pero ¿qué le parece para que vamos rápido con este asunto que le preguntemos a Cristo? Cristo es el que tenía más claro esto. ¿Le parece? ¿Por qué no buscan subirle al Evangelio según San Juan? Un segundito. Evangelio según San Juan. Buscamos por ahí por el capítulo 10. Y miremos el verso 27 al 30, por favor. San Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas, está hablando Cristo acá, ¿lo encontró? Amén. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No quiero detenerme mucho en este detalle, pero quiero que piensen algo. Cuando Jesús, en el contexto también de este pasaje, porque este pasaje también tiene un contexto, Jesús está hablando de dos tipos de ovejas. Las que lo conocen y las que no lo conocen. Lamentablemente hay un concepto universalista de la salvación que la gente piensa que todos los seres humanos son ovejas de Dios y que Cristo vino a la cruz a morir por todas las ovejas. No es lo que dice este pasaje. Cuando usted lo revisa en su contexto se da cuenta que dice mis ovejas, las mías,
me oyen y me siguen. Y yo conozco a mis ovejas, solo a las mías. Algunos dicen amén, algunos no van a decir jamás amén. Verso 28. Yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Usted no adquiere la vida eterna. A usted se la dieron. ¿Está acá? Amén. Y nunca perecerán. ¿Leyó eso conmigo? Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de la mano. ¿Qué dice Cristo respecto a tu salvación? Que nadie puede sacarte de sus manos. Si te salvó para siempre. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. 29. Mi Padre que me las ha dado, porque usted no puede ser salvo a no ser que el Padre lo traiga a Cristo. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todo. ¿Cuánto creen que Dios es más grande que todo? Amén. ¿Cuánto creen que Dios es más grande que el diablo? Amén. ¿Cuánto creen que Dios es más grande que la tentación? Amén. ¿Cuánto creen que Dios es más grande que el dinero? Amén. Dios es más grande que todo. Él me las dio, dice Jesús. Y nadie puede arrebatarlas de su mano. El Padre y yo, uno somos. Ten cuidado. Cuidado con lo que pide, cuidado con dónde vas, cuidado con lo que hace, cuidado, porque el diablo es malo y te puede quitar la conciencia. Lo más que puede ocurrir, mire, lo más que puede ocurrir, que esto sí ocurre con frecuencia, a mí me ha ocurrido muchas veces y le puede ocurrir a usted alguna vez, que en un acto de confusión, de carnalidad, de soberbia, de inmadurez, de torpeza, lo que yo puedo hacer es alejarme de Dios. Eso puedo hacer. Me va bien, tengo un buen trabajo, empiezo a ganar dinero, me alejo de la iglesia, no tengo tiempo para congregarme, ahora tengo otros amigos. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Según la Biblia, me va a agarrar, me va a dar soga un tiempo. Dale, pero va a llegar un momento que me va a agarrar, me va a bajar los pantalones y me... ¡Pum, pum, pum! Vuelva a casa. Porque dice que el que toma por hijo, lo disciplina. Amén. No lo pierde, lo disciplina. ¿Está acá? Amén. ¿Alguna vez usted ha sido disciplinado por Dios? No se lo recomiendo, es doloroso. Entonces esa es la respuesta que Cristo le da a la iglesia. Que el Padre los trajo a mí, y si están en mí, nadie los puede arrebatar de mi mano, porque no hay nadie más grande que Dios, y nadie los puede arrebatar de las manos de Dios. Ahora, podemos pedirle a Cristo que nos siga explicando y tendríamos para toda una mañana buscando pasajes donde Cristo habla de la seguridad de nuestra salvación, pero vamos a preguntarle a alguien que no es Cristo ahora. Preguntémosle al apóstol Pablo. ¿Qué opina al respecto? Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8. Y vamos a ver ahí un pasaje, pero tremendamente poderoso. Lo vamos a tomar del verso 28. Texto también que ha sido muy mal interpretado muchas veces. Romanos 8, 28. ¿Lo tiene? Ahora bien, dice Pablo. Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lamentablemente la Reina Valera tradujo de diferente, y la mayoría de los cristianos de la línea pentecostal traducen, leen diferente y se entiende un tanto diferente. No se preocupe, yo fui al griego y sé lo que dice en el sentido original del apóstol. Sabemos que a los que, el texto en la Reina Valera dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, hay una polémica teológica. Algunos expertos en lenguas originales dicen que por algún acento, una raya que está en el griego original, lo que realmente dice aquí es a los que son amados de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay otros que dicen que no, que el mismo signo, la misma raya, en griego significa a los que aman a Dios. Para el caso a mí, me da exactamente lo mismo, como diría un americano, wherever. I speak English very well. Okay. No se asuste, hermana, yo de repente hablo en inglés para nada más que para impresionar a la gente.
Sabemos que a los que aman a Dios, a mí no me importa si lo que dice es que son amados de Dios, o si realmente dice a los que aman a Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia? Esto es lo que a mí me importa. La Biblia dice que Dios nos amó primero. ¿Escuchó eso? La Biblia dice que Dios nos amó primero, lo que significa que mi amor, el amor que yo siento por Dios, es el resultado del amor que sintió Él por mí. Es una reacción. Mi amor es una reacción al amor de Él. ¿Está acá, iglesia? Amén. Entonces, para que yo ame a Dios como lo amo hoy, Él me amó primero. Y dice que a los que aman a Dios, como yo y como usted, todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nos acontecen, positivas o negativas, Dios las usa, Dios las torna para acercarte a Él. Amén. No la dejes aplaudiendo sola, hermana, aplauda con ella. Esta mañana leí un pasaje en Facebook que puso una hermana, un texto donde dice que Dios nos atrae hacia Él. Aquí está clarito. Cuando soy porfiado, cuando hago las cosas a mi modo y eso me deja como resultado un fracaso, Dios toma ese fracaso para decirte, ven a mí, yo quiero bendecirte. ¿Está acá? Inclusive las fallas, los fracasos, los errores. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que han sido llamados por su propósito. Y eso también está muy mal interpretado. Hay gente que usa este texto para decir, Dios te llamó con un propósito, hermano. Busca el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Sí, es verdad, sí, tiene algo de cierto. Pero este texto no dice eso. Este texto lo que dice es que si usted fue llamado, era porque Dios tenía como propósito llamarlo. Amén. Si usted llegó al Evangelio, es porque Dios tenía en su propósito eterno salvarlo. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Entonces, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Dice más, pongamos el texto en el contexto, 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también que hay gente que le tiene pánico a esta frase. Hay gente que le tiene pánico a esta frase. ¿Cómo Dios me va a predestinar? Sí, Dios te predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces por el cual me llamó? Para que yo llegue a ser igual a Jesucristo. Para que Él en la eternidad sea el hermano mayor entre muchos iguales. Darnos vida eterna como a Cristo. Vivir en gloria como Cristo. Dice que a los que conoció, significa que antes de la creación del mundo, antes de que existiera nada en este planeta, Dios ya te conocía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso lo dice mucha parte de la Biblia. Podemos hacer una base teológica al respecto. Jeremías dice que antes que Él existiera, Dios ya lo había hecho profeta en el vientre de su madre. La idea aquí de Pablo es que Dios nos va a transformar día a día a llegar a ser un hijo de Jesucristo. Verso 30. A los que predestinó, es decir, a los que conocía de antes de la fundación del mundo, también que los llamó. Los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Escúcheme esto. Cuando habla del llamado, habla del evangelio. Usted fue predestinado antes de la fundación del mundo y Dios dejó que usted corriera algunos años. Algunos fueron llamados a los 15 años, algunos llegaron al Evangelio como yo a los 7 años de edad, y hay otros que llegan al Evangelio a los 50 años de edad. Dios te deja correr hasta que en un momento te llama. ¿Y por qué te llama? Porque Él tenía como propósito salvarte desde antes de la fundación del mundo. Y dice que a los que llama al Evangelio, cuando usted escucha la palabra del Evangelio y usted siente en su corazón ese deseo de decir, yo quiero oír, quiero escuchar, quiero ver de qué se trata, es Dios el que está trabajando en usted sin que usted lo sepa. Ahora, en su misterio Dios usa diferentes sistemas. Hay gente que no sé, que de repente le va tan bien en la vida, que quiere darle gracias a Dios y usa ese sistema de Dios para atraerlo. ¿Sabe cómo llegué yo al Evangelio? Yo llegué al Evangelio a los 7 años, pero en mi adolescencia me fui del Evangelio.
me descaminé, me fui al mundo porque consideraba que en mi iglesia no había respuesta para mis preguntas. Era un joven que tenía demasiadas inquietudes. Dios me estaba preparando de antemano para ser lo que soy ahora, un rebelde. Y mis padres oraban por mí y me hablaban. Y yo no, hermano, yo no quería orar. Yo usaba mi pelo largo, fumaba, iba a las vacas. Ay, cómo bailaba, hermano. No solo la pollera colorada, amarilla y la verde también, hermano. Yo lo bailaba. Hasta los avisos comerciales los bailaba yo. Yo no sé, parece que Dios me daba gracia para moverme. Ay, el sabor. Hacían rueda para bailar, hermano. ¿Sabe cómo Dios me llegó? ¿Cómo me trajo a mí? Fui un día a buscar a mi padre a la iglesia. Llovía torrencialmente. Me senté en la última banca de la iglesia a esperar al viejo que terminara el culto. Era larguísimo en esa iglesia. Largo y aburrido. Y de pronto se paró una muchacha a hacer dormir una bebé que estaba llorando. Y mientras se paseaba, la miré. Se acabó. Quedé atrapado hasta el día de hoy en sus redes. Seguramente que lo que quería Dios era que yo bendijera esa vida con mi presencia. Así llega el Evangelio. Dios usa diferentes sistemas. Hay otros que han llegado por enfermedad. Hay otros que han llegado después de un divorcio. Hay otros que han buscado a Dios después de una crisis emocional fuerte. Dios permite que al que ama a Dios todas las cosas, Dios va de alguna forma a traerte. Dios va a buscar la forma de atraerte y llegar a ti. Y ese es el llamado. Y cuando tú obedeces al llamado que es irresistible. Pero hay gente que cree que no. Yo le puedo decir a Dios que no. ¿Qué le puedo decir a Dios que no? Si acabamos de leer que Jesús dijo que no hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios. ¿Cómo le voy a decir a Dios yo? No quiero ser salvo. Déjame tranquilo. El llamado es Pregúntese qué hace aquí. Pregúntese por qué está aquí. Pregúntese cómo llegó al Evangelio. Porque un día ya no lo pudo resistir. Tuvo que acceder a ser otro hijo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Amén. Amén. Ahora mira el verso 31. Ay, que a mí me pone esto, pero contento. Verso 31. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Frente a qué? A que Dios nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos salvó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Uy, gloria a Dios. ¿Quién puede haber en esta vida? ¿Quién puede haber en este sistema mundano que pueda impedir que yo sea lo que Dios quiere que sea? ¿Quién puede haber en esta vida? ¿Qué cosa? Enfermedad, pobreza, hambre, me saqué el loto, me volví millonario y eso me alejó de... ¿Quién podría haber en esta vida que impida que Dios cumpla su propósito en mí? ¿Quién puede haber? ¿Qué diremos frente a toda esta maravilla? ¿Qué diremos frente a toda esta revelación? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Está acá? Amén. Claro, hay gente que lo interpreta esto como la posibilidad de hacer obras y la posibilidad de hacer empresas y la posibilidad de inventar negocios. No, yo voy a tomar una decisión porque si Dios está conmigo, ¿qué? No se refiere a eso, se refiere a la salvación. Amén. ¿Qué puede impedir que usted tenga una relación con Dios? Si a Dios se le metió entre ceja y ceja, tenerlo a usted por hijo. ¿Está acá? Amén. Nada nos puede impedir esta relación. Nada nos puede. Ay, pastor, es que estoy pasando un momento tan difícil. ¡Nada! Yo le voy a mostrar en el contexto que nada. Verso 32. Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? La gente de prosperidad enseña que aquí se refiere a que Dios nos quiere dar yates, casas con piscina. Hay gente de prosperidad que cree que esto está hablando de bienes materiales, pero el contexto no está hablando de bienes materiales, está hablando de salvación. Amén. Si Él, Dios, no escatimó ni a su propio Hijo y lo mandó a morir en una cruz por usted y por mí, ¿cuánto más Dios nos puede dar todo lo que necesitamos para llegar hasta el final salvos? Amén.
Todo. Todas las herramientas, todos los elementos, todo lo que necesitamos. ¿Sabía usted que Dios inclusive permite que un salvo termine sus últimos días enfermo de muerte? Porque si lo tiene que salvar y el tipo es porfiadito, entonces se toma su medicina. Mire, escuche esto, déjeme contarle esto. Trabajaba en una fábrica coreana en Santiago de Chile. Trabajábamos con 200 personas, la mayoría de las que trabajaban ahí eran mujeres porque era una fábrica de zipper. Yo trabajaba en el área de mantención. En el tercer piso de la fábrica había un lugar vacío, desocupado, y se usaba generalmente como comedor. Yo hablé con el gerente general de la empresa, el señor Yu Kwon-ju Lee, buen nombre, ¿eh? Yu Kwon-ju Lee. Él era diácono de la Iglesia Presbiteriana Coreana en Chile y le pedí permiso a él que me dejara enseñar la palabra de Dios en algunos breaks que se daban en el trabajo. Me dijo que no había problema. De pronto una muchacha de nombre Luisa se acercó un día a mí y me dijo que necesitaba si yo podía ir a orar por su padre a su casa. Me dijo, está muriendo de cáncer, lleva muchos días agonizando y no puede morir, estamos muy complicados. Y entonces, mientras conversaba con ella, echó a llorar y me empezó a contar la historia. Me dijo, mi padre abandonó a mi madre cuando mis hermanos y yo éramos muy jóvenes, muy niños. Él se fue con una amante, una mujer más joven que mi madre. Y nunca más volvió a casa. Nunca más se preocupó de nosotros. Nos abandonó. Me dijo, yo nunca quise volver a una iglesia cristiana, nosotros éramos cristianos y mi padre se fue con una hermana de la iglesia. Desde ese día yo me volví una rebelde contra el evangelio y siempre dije que los evangélicos todos eran unos hipócritas. Cuando llegué a la casa de ella, entré a un cuarto, olía a muerte, el hombre era un cadáver con piel, los labios estaban llagados, la lengua se le había partido en varias partes, el cáncer lo estaba matando. Estaban sus hijos, su esposa, alrededor de la cama. Luego de orar un minuto le dije, ¿sabe qué? Este hombre no va a morir hasta que no lo perdonen. Porque aquí hay un nudo que desatar, él es un hijo de Dios. Y Luisa me dijo, ¿cómo va a ser un hijo de Dios este desgraciado? Sí, es un hijo de Dios. Lo que pasa es que en su actitud rebelde se fue, pero está siendo disciplinado. El cáncer lo afectó, la amante lo dejó al verlo enfermo y lo terminaron recogiendo debajo de un puente. Porque Dios tenía que demostrarle a Luisa, a su madre y a sus hermanos que Dios es justo, que ese hombre siendo hijo de Dios no iba a hacer lo que se le ocurriera sin pagar lo que tenía que hacer. ¿Está escuchando lo que estoy hablando? Amén. A Dios nadie le pasa goles. A Dios nadie le pasa goles. Dios disciplina. No te pierde, pero te disciplina. Y esa mujer junto a sus hijos tuvo que ver cómo Dios le daba chance a ese hombre de reconciliarse con él, recibir el perdón de su familia para poder irse en paz. Hubiese sido mucho más fácil creer de que Dios lo iba a borrar del libro, es decir, abandonaste a tu mujer y a tus hijos, te borro, no eres salvo. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios te dice, te salvé, te voy a salvar hasta el final. Ahora vas a pasar por un proceso duro, terrible, insufrible, para dejarte en condiciones de estar conmigo. ¿Está acá? Amén. Dios es justo. Así que no le recomiendo jugar con el Evangelio. Si usted cree que Dios le ha salvado y que es hijo de Dios, manténgase firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos mantenemos firmes para salvarnos, nos mantenemos firmes porque no queremos ser disciplinados. Estoy en el capítulo 8 de Romanos y avanzan los minutos, debo cerrar esto. Verso 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Ay, cómo me gusta. Cómo me gusta. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. De pronto nuestras propias conciencias nos acusan. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha e intercede por nosotros.
Por eso que un salvo no puede ser condenado, porque si Cristo me salvó, mientras yo viva, Él estará intercediendo por mí. La intercesión de Cristo no falla. ¿Está conmigo? Amén. Ahora viene lo tremendo, lo que me hace saltar de alegría. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Nada, absolutamente nada de lo que pase conmigo puede apartarme de su amor. Amén. Cuando fallo me sigue amando. Cuando me equivoco me sigue amando. Cuando me enorgullezco me sigue amando. Cuando fracaso en mi trabajo me sigue amando. Cuando fracasa mi matrimonio me sigue amando. Cuando fracasa el proyecto con mis hijos me sigue amando. Pase lo que pase conmigo, jamás dejará de amarme, porque me amó con amor eterno. ¿Está claro? Amén. Ese amor implica disciplina. Déjeme terminar el pasaje, verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó, tiempo pasado, nos amó. Antes de la creación del mundo, nos amó. 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ay, que el diablo, pastor. Ni los poderes, ni los demonios, ni nada creado puede dejar que Dios no te ame. Siempre te va a amar. Por eso que todas las cosas nos ayudan a bien. Ay, pastor, pero mire, acabo de ir al médico y me acabo de enterar que tengo un problemita aquí o un problemita acá. Sí, yo creo que Dios te ama. Lo que está haciendo Dios es que quiere acercarte a Él. Amén. A lo mejor lo que se te ha olvidado orar. A lo mejor se te ha olvidado depender de Dios. A lo mejor se te ha olvidado que tu vida depende de Él. A lo mejor han tenido una vida light, porque hay cristianos de evangelio light, hay cristianos de evangelio zumba. ¿Has visto esa hermana que va al zumba? Es pecadora, hermano. Entonces te cuida de lo que comen, comida light. Y uno dice, hermano, te invito, no, pastor, yo no puedo comer eso, yo solamente light. Dígame la forma. Hay cristianos de cristianismo light. Vienen cuando tienen ganas. Oran cuando se acuerdan. Un evangelio religioso. Solamente nombran a Dios por cortesía. Se levantan en la mañana y se van a y dicen, en tu nombre, Señor. Eso es toda la oración de todo el día. Nunca más vuelven a orar. No abren la Biblia solamente cuando vienen a la iglesia. Y vienen a la iglesia una vez al mes. Imagínate cuánta Biblia leen. Un evangelio light. Y como Dios quiere que tengamos una relación íntima con papá. Como Dios quiere que tenga una relación de hijo con papá. Entonces dices, voy a apretar. Voy a empezar a dejar que Satanás apriete. Voy a dejar que Satanás te empiece a inquietar, a poner falta de paz. Yo quiero demostrarte a ti que me necesitas. Yo quiero demostrarte a ti que me necesitas. Que yo soy tu Dios. Y que sin mí nada puedes hacer. Amén. Alábelo, si lo va a dar. A los que aman a Dios. Everything. Ay, este triángulo hoy día, como que los padres me reprenden esta lengua. Nada nos puede apartar de su amor. Vuelve a Hebreos, capítulo 10, verso 26. Y entonces, Pastor Miguel, aquí dice, después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio. Fuego ardiente que nos va a devorar junto a los enemigos de Dios. El contexto de lo que este señor ha venido diciendo es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El contexto de esta carta ha venido diciendo que con un solo sacrificio Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Y si Cristo hizo para siempre perfecto a los santificados, no puede haber algo que te saque de esa santidad.
el contexto de esta carta dice que Cristo es un sacerdote eterno, que por lo tanto su sacrificio una vez y para siempre es eterno como Él. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el escritor dice lo que dice? Yo le voy a explicar. El escritor ha venido explicando en el capítulo 10 que si Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros y que todo el culto judío es solo sombra, ahora tenemos derecho y el deber de entrar a su presencia con libertad, con confianza. Podemos llegar a Él sin miedo. Y luego agrega algo que es bien importante. Capítulo 10 de Hebreos, verso 25. ¿Lo tiene? Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si te pido un favor, Alberto, ¿te puedo pedir un favor, hijo? Cuando llegues a tu casa, llama a tu hermano Martín y léele este pasaje. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que aquel día se acerca, si pueden, después de recibir esta salvación. Yo le voy a explicar. Esto se llama una comparación dramática. Es una comparación dramática. Los griegos tenían por costumbre educar a sus alumnos haciendo dramas, obras de teatro. Y aquí, o escribiendo poesías dramáticas, y aquí hay una comparación dramática. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el resultado si un salvo pudiera perderse? Es una comparación dramática, no está estableciendo una doctrina, no está diciendo qué va a ocurrir, está poniendo una comparación dramática. ¿Qué pasaría si un salvo llegara a perderse? No le queda más remedio que irse al infierno, porque Cristo no volvería a morir por él. No puede morir por él. No quedaría, y vuelve a usar al pueblo de Israel como motivo de comparación. Pero quiero que se detenga en un versículo que es importante. Cada texto tiene su contexto. Cada texto indica el pensamiento del autor. Verso 39. ¿Lo tiene? 10:39 de Hebreo, ¿lo tiene? Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él hace toda una narrativa de lo que podría ocurrir si un salvo se pierde, pero al final, cuando está terminando su comparación dramática, dice: pero un momento. Nosotros, ustedes, que están leyendo mi carta, y yo que la escribo, no somos de los que vuelven atrás. En realidad esto no es para nosotros. Es terrible, por eso hay que entender su contexto. Y acaban perdiéndose, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Hay alguien acá que cree en Dios? Amén. ¿Hay alguien que me dice: pastor, yo siento en mi corazón que soy hijo de Dios porque su espíritu está en mí? Amén. Usted tiene salvación eterna. No para que viva como quiera, para que viva como Dios quiere que viva. Amén. Como Dios quiere que viva. Sin ofenderlo, sin pecar, en santidad. Pero a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, nuestra salvación está segura en Cristo. Amén. Cierra sus ojos, quiero orar por usted. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús, para bendecirte, para exaltarte, para darte gracias. No hay nada más maravilloso que conocerte. No hay nada más maravilloso que ser tu hijo. No hay nada más maravilloso que servirte con la seguridad que nada nos puede arrancar de tu mano. No hay nada más maravilloso que seguirte con la seguridad que somos tus hijos regalones, Señor. Que nos protege, nos cuida, que nuestro nombre fue escrito en gloria antes de los siglos. Señor, que tu promesa no falla, que no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que cambies de opinión. Que juraste bendecirnos, Señor. Por ti mismo juraste. Y así lo has hecho. Que todas las cosas que me ocurren, aunque sean negativas, tú las usas para bendecirme, para acercarme a ti. Siga con sus ojos cerrados. Siga con sus ojos cerrados. Solo quiero preguntar una vez. ¿Hay alguien aquí? Todos con sus ojos cerrados. ¿Hay alguien aquí que me dice esta mañana: pastor, me gustaría tener la seguridad de mi salvación? Pastor, me gustaría recibir a Cristo como Salvador y estar seguro que mi nombre está escrito en gloria. Si hay alguien aquí que desea recibir a Cristo esta mañana como Salvador, levante su mano allí donde está.
Todo el mundo está con sus ojos cerrados. Solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Solo quiero orar por usted. Quiero que usted viva con la seguridad de que es un hijo o una hija de Dios. Si hay alguien acá que me dice, pastor, yo desearía tener esa seguridad, solo alce su mano, yo quiero orar por usted. Siga con sus ojos cerrados. Padre, te agradezco, te bendigo, porque nos has dado salvación y vida eterna. En tu nombre, Señor, fuimos justificados. Gracias por cada persona, por cada amigo, por cada amiga, por cada hermano que está también aquí. Que ellos puedan sentir en su corazón la seguridad de que le amas para siempre. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Era anciano